de poder, Señor, entrar a tu presencia con cánticos, con alabanzas. Pero ahora te pedimos también, Señor, que tengas a bien en tu infinita misericordia, Señor, el hablarnos, el poder, Señor, descender sobre nuestro corazón con tu palabra, el poder, Señor, como dice tu palabra, entrar, Señor, hasta lo más íntimo de nuestro espíritu, de nuestra alma, y que nuestros pensamientos sean discernidos, Señor, y que podamos nosotros entender cuál es tu buena voluntad. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Démosle un aplauso al Señor y siéntese, mi hermano, por favor. Y yo quisiera compartir con ustedes este tema que lo titulé Columna de humo. Hemos estado hablando sobre las 7 columnas del sabio. En Proverbios leemos sobre las 7 columnas de la sabiduría y mirábamos que la palabra hebrea que ahí se nos escribe es chokmah, que da a entender a la sabiduría como espíritu, como entidad, pero también a una persona que ha alcanzado la sensatez, la sabiduría. Y cuando ese verso dice la sabiduría edificó sus 7 columnas, lo que hemos estado nosotros desarrollando es la necesidad que tenemos nosotros de ser sabios, número 1, y como sabios, número 2, poder construir 7 columnas. Como sabios constructores, como hijos de Dios, nosotros poder de alguna forma pues dirigir nuestra vida por lo que el Señor quiere que la dirijamos. Eso de alguna manera es construcción. Es decir, que si nosotros administramos nuestra vida mal, estamos construyendo mal, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo dijo que el que construye sobre la arena, su casa va a ser destruida, refiriéndose a su vida personal. Es decir, si nosotros hacemos cosas no muy buenas, nosotros mismos nos estamos arruinando, porque cuando venga la necesidad, cuando venga el problema, cuando venga la tempestad, cuando venga el enemigo, entonces vamos a sufrir pérdida. Pero si somos sabios constructores, si somos buenos edificadores, si nosotros planificamos, si nosotros planeamos espiritualmente hablando, espiritualmente pues vamos a ser nosotros también beneficiados. Entonces, una de las cosas, hermano, que creo yo que deberíamos de nosotros poner como base, como cimiento en nuestra construcción, y la Biblia lo dice, es al mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la roca. Es decir, que nosotros podemos planear, podemos tratar de querer hacer algo bueno con nuestra vida, pero si no ponemos a Cristo como nuestra base, estamos perdidos. Entonces, lo primero, la base, el fundamento es Cristo. La roca es Cristo y no hay otra. Pero encima de esa roca, encima de Cristo, tenemos que construir 7 columnas. Y las hemos estado viendo. La primera columna, si usted se recuerda, la mirábamos en la columna de fuego. La segunda la mirábamos en la columna de nube. La tercera la mirábamos en la columna del lado derecho del templo, en el pórtico de Salomón, que era Jaquín. Y la cuarta columna la mirábamos del lado izquierdo, siempre en el templo, que se llamaba Boaz. Pero ahora yo quiero hablar sobre la quinta columna, que la miramos en la palabra que la Biblia la llama la columna de humo. Hay 7 columnas en toda la Biblia que tienen nombre. Hay otras columnas. Digamos, por ponerles un ejemplo, están las 12 columnas que van a estar en el templo en la Nueva Jerusalén, con los nombres escritos de los apóstoles, de los 12 apóstoles. Esas son otras 12 columnas. Hay, por ejemplo, el tabernáculo tenía 70 columnas, pero hay 7 columnas específicas con nombre, y son las que yo considero, a la luz de la palabra, y que el Señor me ha mostrado aquí en la palabra,
O sea que no está fuera de la palabra, sino aquí en la palabra, que esas 7 columnas que tienen nombre son las 7 columnas de la sabiduría. Y ya llevamos, o ya hemos visto 4, y hoy vamos a ver la 4ª columna, que yo la titulé la columna de humo. Pero cuando yo estaba estudiando, hermanos, esta columna, la columna de humo, me doy cuenta en que hay, hermano, muchas figuras hermosas que nosotros podemos aprender en lo que es la columna de humo. Obviamente todas esas figuras las podemos ver a la luz de muchos versos que hay en la palabra. Entonces, seguramente nos vamos a tener que tomar la tarea de enseñar, quizás en otros temas, los diferentes significados de la columna de humo. De hecho, yo creo y siento en mi corazón que posiblemente el domingo vayamos a ver un tema sobre la columna de humo, pero hablando escatológicamente, es decir, sobre el final de los tiempos. Porque la columna de humo, en una de sus variantes, en una de sus muchas enseñanzas que están en la palabra, nos enseña un evento o uno de los eventos del final de los tiempos. Por ejemplo, así rapidito, no va a ser esa la enseñanza, pero más o menos para que ustedes miren junto conmigo a la luz de la palabra, que la columna de humo nos enseña uno de los juicios que va a venir en el final de los tiempos. Porque dice el profeta Joel, y el sol se oscurecerá, dice, y la luna se convertirá en sangre, y habrá columnas de humo. Entonces eso es profético. Ahí también se menciona lo que es la columna de humo, dando a entender que si hay humo es porque de alguna manera hubo fuego, y si hubo fuego es porque seguramente algo se quemó o hay un juicio. De hecho, una de las cosas que yo quisiera que miráramos así rápidamente de lo que significa la columna de humo es precisamente eso: juicio. En la Biblia, cuando nosotros miramos columna de humo o columnas de humo, una de las cosas que nos enseña a Dios es juicios. ¿Está conmigo? Hoy no voy a ver a la columna de humo como juicios, sino hoy voy a ver a la columna de humo como una columna de perfume. Y ya vamos a explicar eso. Pero basándome, por supuesto, en este maravilloso verso de Eclesiastés, o más bien dicho, Cantares, capítulo 3 y versículo 6, que dice: ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Entonces, vamos a ver hoy la columna de humo, pero en su faceta de perfume, en su característica de perfume, basándome en Cantares 3:6, donde dice: ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Pero, como les digo, hay muchos significados y muchas enseñanzas de lo que es la columna de humo. Y una de esas enseñanzas yo la miro me voy a adelantar un poquito y de ahí vamos a regresar. Yo la miro acá, mire, en que la columna de humo a veces nos habla de castigo y a veces nos habla de una ofrenda aceptable. Bueno, regresémoslo aquí. Ok, entonces mire, definitivamente nosotros como sabios constructores necesitamos establecer esta columna en nuestra vida, la columna de humo. ¿Por qué razón? Porque solamente cuando alcancemos este nivel de columna de humo
vamos a poder subir hacia la presencia del Señor. Por lo menos en esta faceta. Es decir, miren lo que dice Salomón. ¿Quién es esta que sube el desierto como columna de humo? Haciéndose referencia, cuando leemos todo el capítulo 3, está hablando de su amada. Está hablando con la que se iba a casar. Pero proféticamente Salomón dice: ¿quién es esta que sube como columna de humo? Entonces él mismo explica y dice, bueno, si quieren leamos el versículo 7 de Cantares. No lo tengo ahí en la pantalla, pero usted trajo su Biblia, ¿verdad? Vaya. Entonces vayamos a Cantares, capítulo 3, versículo 6, el 7. Mire lo que dice. Miren, es el carruaje de Salomón, o es la carroza de Salomón, y viene escoltado por 60 guerreros. Amén. Escogidos entre los más valientes de Israel. Estoy tratando de buscar aquí la Biblia, Reina Valera 1960. ¿Cómo dice? Al Cantares 3:7. He aquí la litera de Salomón. ¿La acompañan? Ok, he ahí la litera de Salomón, 60 valientes la acompañan. Dice la versión Reina Valera 60. Pero esta Biblia que es la internacional dice: miren, es el carruaje de Salomón, que viene escoltado por 60 guerreros escogidos entre los más valientes de Israel. Todos ellos portan espadas y han sido adiestrados para el combate. Cada uno lleva la espada al cinto por causa de los peligros de la noche. Salomón mismo se hizo el carruaje. Bueno, ahí habla desde su carruaje particular. Pero cuando él dice: ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo? En el versículo 7 dice: he aquí es la litera de Salomón, que está escoltada con 60 valientes. Es decir, está hablando de su novia. Entonces la figura de Cantares es que la novia de Cristo, la que se va a casar con él, va a ser levantada hacia el cielo. Y va a ser levantada como una columna de nube. Luego dice que esa columna de humo, o es decir, esa amada que va a ser levantada, va a estar como, no solo como una columna de humo que sube, sino va a estar sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático. Entonces yo quiero explicar así rápidamente qué es lo que significa todos estos términos. Porque primero dice: ¿quién es esta que sube del desierto? Ahora, ¿por qué del desierto? Vamos a ir explicando eso. ¿Por qué el desierto? Dice Deuteronomio 8:2: te acordarás de todo el campo por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahora, si usted se recuerda, ¿a quién Dios pasó por el desierto por 40 años? A Israel, a su pueblo escogido. Ahora, ¿quiénes son el Israel de Dios ahora, en este tiempo? Nosotros somos su pueblo. Dice el apóstol Pedro que nosotros ahora somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria. Entonces ese pueblo somos nosotros. Pero viene Salomón y dice: ¿quién es esta que sube del desierto? Entonces una de las características que tiene esta novia, la que se va a casar con el Señor, es que sube del desierto. Pero ¿por qué el desierto? Era la pregunta. Porque en el desierto Dios
lo aflige a uno, Dios lo prueba a uno para ver qué hay en el corazón, para ver si uno guardaba o no sus mandamientos. Entonces, mire, amado, vamos a ir desarrollando el tema. Yo creo que no se vaya a distraer, porque para que entendamos el tema plenamente. Una de las cosas que Dios quiere hacer con sus hijos, una de las cosas que Dios quiere hacer con aquellos que Él lavó con su sangre, es perfeccionarlos. Amén. Pero no solo eso. Otra cosa que Él quiere hacer con nosotros, pues, es que nosotros lleguemos a ser su amada, su esposa. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él quiere. Él quiere que nosotros andemos donde Él anda. Pero para dar ese nivel de novia, para poder poner a nosotros un vestido. Mire, hermano, cuando alguien se casa, cuando la novia, antes de pasar al altar, se pone su vestido, ¿qué hace con ese? ¿Qué hace para ponerse de vestido? Se baña, se asea, se pone crema, se arregla el pelo, se arregla su cara, sus uñas, se prepara. Luego el vestido, hermano, si es blanco, ese vestido tiene que estar impecable, sin mancha, sin arruga, que no esté sucio, porque se va a casar. Igualmente nosotros, para casarnos con el Señor, tenemos que bañarnos, espiritualmente hablando. Tenemos que asearnos, tenemos que limpiar nuestro corazón, las uñas, nuestras manos, nuestros pensamientos, nuestros pies, y ya ponernos el vestido y cuidar que ese vestido no se manche. Pero Dios, para ayudarnos a que nosotros permanezcamos limpios, estemos preparados para ir al casamiento, entonces Dios, en su grande misericordia, Él que es el novio, Él que está más interesado en cualquier otro, ¿verdad? Porque se va a casar con nosotros, nos echa una manita, nos da una manita para que nosotros permanezcamos limpios. ¿Cómo lo hace? Nos mete al desierto. Hermano, ya no me gustó. Pero es que esa es la única manera que nos puede ayudar a nosotros para ser probados. Por eso es que Salomón ya mira el evento en el aire. Salomón ya mira el evento ya cerca del casamiento, ya están a punto de casarse. ¿Quién es esta que sube el desierto? Viene con 60 valientes rodeados, hermosa se ve la novia. Pero yo creo que vayamos viendo despacio qué fue lo que vio Salomón. Y él dice que sube, pero del desierto. Entonces, si nosotros queremos casarnos, si nosotros queremos ser la novia del Señor, si nosotros realmente queremos estar con Él, si nosotros realmente queremos ir al cielo, vamos a tener que ser probados. Pero ¿cómo nos van a probar? En el desierto. Y el desierto no le gusta a nadie. Porque, hermanos, si miramos un desierto, hay calor, hay soledad, no hay agua. Entonces, de alguna manera, el desierto nos habla a nosotros de prueba, de fuego, de lucha. Pero es la única manera para que nosotros seamos purificados. Entonces yo voy a ir avanzando, porque no me quiero tener mucho ahí, pero yo quiero que notemos esto: que para nosotros poder alcanzar ese nivel de novia, no solamente es decir, yo voy al cielo, amén, qué bueno que tengas fe, y yo también la quiero tener y la tengo. Pero tenemos que ser probados en el desierto. Le decía yo a mis hermanos antes de empezar el servicio, que este caminar es de prueba, no es fácil. Es hermano, algo que tenemos que pelear y luchar.
pero vale la pena, porque estamos siendo preparados para casarnos con el Señor. Ok, entonces lo primero es que tenemos que saber que vamos a ser preparados. Y por eso es que esa novia sube el desierto. Entonces, ¿por qué el desierto? Porque en el desierto esa novia es probada. Ahora, la segunda cosa que miramos en ese verso es que dice: ¿quién es esa que sube el desierto? Ya explicamos del desierto. Como columna de humo. Entonces, ¿por qué como columna de humo? Ahora vamos a empezar a explicar eso. Y acuérdense que ese es el tema, como columna de humo. Pero pues entonces, ¿por qué esa novia después que sale del desierto es como una columna de humo? Entonces, esto ya lo hemos explicado en los temas anteriores, que es una columna. Y hemos dicho que es estar erecto, es como una palmera, es timará, esa es la palabra hebrea. Y humo, la palabra hebrea es asham, que es como vapor o encender. Pero en sí, ¿qué significa la columna de humo? ¿O qué provoca que se forme una columna de humo? Entonces yo puse esto bien sencillo. ¿Qué es lo que provoca que se haga una columna de humo? Que se haya consumido algo, ya sea como ofrenda o como castigo. Entonces la columna de humo en la Biblia, cuando nosotros la miramos, esa columna de humo se ha formado por dos cosas. Ya sea porque Dios ha castigado con fuego, o ya sea porque algo se ha quemado en el desierto para él y ha subido humo como una ofrenda. No voy a detenerme en explicar la columna como castigo, porque eso a lo mejor lo vamos a ver el domingo, escatológicamente hablando. Pero entonces yo quiero entrar en detalle a lo que nos concierne, a explicar la columna de humo, pero como una ofrenda aceptable. Me voy a saltar estos versos. Bueno, mire, solo para que usted mire. Por ejemplo, en Génesis capítulo 19, versículo 28 dice: y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Entonces ahí se ve una columna de humo, pero no necesariamente como la que Salomón vio. ¿Y quién es esta que sube como columna de humo? Era una alegría, porque esa era la litera de Salomón, esa era la novia del Señor. Entonces esa columna de humo que Salomón vio era humo, pero de una ofrenda. Pero el humo que se ve aquí es humo de castigo, porque Dios acababa de consumir con fuego a Sodoma y a Gomorra. Entre paréntesis, ¿cuántos quieren ser columna de humo? Yo quiero ser columna de humo, pero yo no quiero ser una columna de humo por castigo, porque ese humo hiede. Yo no quiero ser una columna de humo a la manera de Sodoma y Gomorra, que los quemaron y ya subió humo, pero fue por castigo. Yo quiero ser una columna de humo, pero por ofrenda, y eso es lo que vamos a explicar. Entonces, Apocalipsis capítulo 8, versículo 4 dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Dice, y luego dice Cantares 3:6: ¿quién es esta que sube el desierto como columna de humo? Es decir, que solamente este tipo de columna de humo, que es por ofrenda, va a subir a la presencia de Dios. Espero me esté dando a entender, mi hermano, porque yo sí me entiendo perfectamente bien. Bueno, mire, voy a explicarle otras cositas y de ahí vamos a seguir explicando. Ahora, ¿por qué el desierto? Ya dijimos por qué, porque ahí tiene que ser preparada. ¿Por qué columna de humo? Porque hay humo si primero hay fuego. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros nos quememos como una ofrenda.
Dios quiere que nosotros nos presentemos en un altar y que muramos, que consumamos, que nosotros muramos, y a la hora de morir nosotros, entonces va a subir un humo que Dios va a recibir. Y ese humo va a ser como un olor grato para Él. Es una ofrenda. Pero ahorita vamos a seguir ampliando ese término. ¿Por qué como columna de humo, verdad? Pero entonces también, ¿por qué es ahumada? La palabra sahumada lo que significa es algo que es ya bueno, pero que aún siendo bueno por sí, resulta que es más estimable cuando le suma otra cosa. O yo lo puse aquí, significa siendo buena por sí, resulta más estimable por la adición de otra que la mejora. Es decir, ya en sí la columna de humo que subió ya era buena, ya era agradable delante del Señor, pero que no solo subió la columna de humo, sino que esa columna estaba con cosas sumadas a esa columna, otras cosas pues que traía pegadas, que era la mirra, el incienso y el polvo aromático. Mire, espero me entienda. Dios quiere que nosotros seamos columnas de humo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seamos columnas de humo, eso significa que antes de que suba humo, ya nosotros nos hemos consumido. Nosotros nos hemos puesto en un altar y hemos muerto para Él. Entonces, cuando ya nosotros morimos en un altar o le entregamos al Señor nuestra vida, nuestros deseos, todo por amor a Él, entonces Él dice: wow, mi hijo, mi hija murió a lo que Él es. Entonces Él mira como un humo, y esa es una ofrenda para Él. Por eso es que Dios lo que anda buscando de nosotros no es tanto cosas que nosotros le demos, sino nosotros mismos. Dios te recibe una ofrenda, Dios te recibe el diezmo, Dios te recibe cualquier cosa que nosotros le traigamos. Pero es mejor, claro, y no vamos a dejar de hacer eso, pero es mejor si nosotros nos entregamos a Él como una ofrenda. Porque ¿de qué serviría que yo le entregara al Señor todos mis bienes, por ejemplo, y no le entrego mi corazón? De todas maneras estaría perdido. Pero si yo me entrego a Él, le entrego mi corazón, le entrego mi vida, le entrego mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, todo mi ser, y se lo entrego al Señor, le digo: Señor, yo muero por ti, me muero por ti, Señor. Ya no quiero nada con el mundo, no quiero nada con el pecado. Entonces, si nosotros hacemos eso, Dios lo que dice es: wow, esa es una ofrenda para mí, dice Dios. Entonces Él mira como que sube un humo. Amén. Ya eso es hermoso. Pero ese humo no solo subió, esa ofrenda no solo fue personal, por decirlo así, sino que traía otras cosas sumadas. ¿Cuáles eran? Mirra, incienso y polvo aromático. Entonces, para nosotros ser columnas de humo a la manera de como Salomón vio, y podernos casar con el Señor, lo primero es morir nosotros, definitivamente. Eso va a formar la columna de humo. Pero tenemos que sumarle para que sea sahumada mirra, incienso y polvo aromático. ¿Me está captando hasta aquí? Espero que sí, hermano.
Si no, va a tener que escuchar el tema 2, 3, 4, 5 veces para entenderlo. No es malo escuchar 1 y 2 y 3 veces. Yo así lo hago para a veces entender. Entonces, mire, yo puse un término acá. Para que tengamos una columna de humo, o seamos esa columna y subamos a la presencia de Dios, necesitamos consumirnos. Necesitamos quemarnos como una ofrenda para Él, y entonces seremos un olor grato. Pero aún si podemos sumarle a esa ofrenda que estamos haciendo nosotros mirra, incienso y polvo aromático a nuestra vida, entonces seremos una columna de humo sahumada, no solamente una columna de humo normal. Yo quiero ser una columna de humo. ¿Cómo logro ser una columna de humo? Muriendo yo a mis pasiones, a mis deseos, a todo. Ahí me convierto en una columna de humo. Pero si yo quiero ser una columna de humo sahumada, entonces tengo que hacer eso que ya les dije, más sumándole mirra, incienso y polvo aromático. Entonces aquí es donde empieza el tema. Porque ¿cómo hacer para tener mirra, incienso y polvo aromático y convertirme en una columna sahumada? ¿Sí me están entendiendo? Porque solamente la columna de humo sahumada es la que se va a casar con el Señor. Porque es la que va a subir del desierto. Entonces, ¿qué es la mirra? Mirra es gomorresina, es decir, un jugo lechoso, amarillento o rojizo y amargo y desabrido que fluye de varias plantas, pero es aromático. Esa es la mirra. Y la mirra antiguamente, o para el uso que el Señor estableció en el Antiguo Testamento, era para perfumar los lechos o las camas y la vestimenta. Leamos un verso o algunos versos. Éxodo 30, 23 al 33 dice: tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios. Mire para qué servía la mirra. Para ungir. Era un perfume, la mirra era un perfume que servía para ungir el tabernáculo, la mesa, el arca, el altar del incienso, el altar del holocausto, la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Pero me llama también la atención que con la mirra también a Aarón y a sus hijos los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones, etcétera. Es decir, que ¿por qué Dios pedía mirra en todas las cosas que estaban en el tabernáculo? Porque no solo esas cosas iban a servir para el Señor, sino que Dios quería de alguna manera tener un olor, como un olor. La ofrenda siempre tenía que tener olor grato delante de Él.
Pero no solo las mesas, sino también el sacerdote y los hijos. Este perfume no se tenía que echar en la carne humana, sino se tenía que echar en las vestiduras, como muestra de que estaba preparado para presentarse delante del Señor. O sea que toda esta enseñanza está íntimamente ligada con el casamiento, porque la mirra se usaba antiguamente para lechos y para la vestimenta. Aquí solo nos menciona la vestimenta de Aarón y sus hijos. Pero ahora pongámoslo espiritualmente. Dios se va a casar con una novia, obviamente, que ha muerto a sus intereses personales. Ahí se convierte en una ofrenda y empieza a despedir humo. Pero Él espera que cuando ya haya muerto, ya esté preparada, tenga vestido. Pero un vestido no manchado, un vestido no sucio, no arrugado, sino limpio, blanco, resplandeciente, y que tenga mirra, que tenga olor. ¿Me está entendiendo, hermano? Ok, entonces, ¿y qué era el incienso? El incienso es igual, era esa goma, esa gomorresina que sale de las plantas, de olor aromático. Pero a diferencia de la mirra, se tenía que quemar. Es decir, ese líquido, ese olor amarillento que sale de las plantas, ese olor aromático, que a la hora de arderlo despedía buen olor. Y una de las características del buen incienso era que a la hora de mezclarlo con otras sustancias resinosas, igual de plantas, despedía un buen olor. Entonces, el incienso, esta es información, lo machacaban y lo convertían en un polvo aromático. Y al hablar de polvo solamente hablamos de un proceso más del incienso. Es decir, que el incienso, así como era gomorresina, es como una goma que sale en las plantas, lo podían hacer en aceite y lo podían hacer en polvo. Pero ese igualmente es un proceso que tal vez en otra oportunidad lo hablamos, porque todo es espiritual. Aún el incienso que nosotros ofrezcamos al Señor, lo podemos ofrecer quizás de una forma singular, o lo podemos ofrecer de una forma más profunda. Y esto lo podemos aplicar o sea que podemos ofrecer incienso en el atrio, en lugar santo o en lugar santísimo. Pero no vamos a hablar de eso. El punto está que entonces el incienso también era un perfume. Y dice, y yo puse aquí que el incienso era un perfume solo para Dios, mientras que la mirra no era para Dios. Bueno, sí, pero la aplicaba el ofrendante. Entonces, mire cómo va, se va encajando este rompecabezas. Yo quiero que leamos este verso. Éxodo 30, 34, 38. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino. Es lo que yo les explicaba, se podía hacer en aceite y también se podía hacer en polvo fino. Y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será, dice, cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciera otro como este para olerlo, será cortado entre su pueblo.
Es decir, la mirra, que era un perfume, era para el ofrendante, el sacerdote, presentarse delante del Señor con olor grato. Pero el incienso no era para él. El incienso se presentaba para Dios. Entonces aquí hay mucha tela que cortar. Porque hay ofrendas que Dios recibe de nosotros y se las damos, pero no nos puede recibir a nosotros. Y hay ofrendas que las puede recibir si nosotros estamos preparados. Ahora, esto es delicado porque Dios le dice a Caín, cuando él se acercó con su ofrenda al Señor, y dice que le dijo: Caín, perdóname, pero no te voy a poder recibir lo que traes, porque estoy viendo que tú tienes maldad en tu corazón. Y dice que de Abel sí, dice que recibió a su ofrenda y a Abel. Entonces, hay cosas, hermano, que quizás nosotros con todo nuestro corazón se las podemos ofrecer al Señor y tal vez van a servir, pero tal vez nosotros no estamos preparados. Entonces a nosotros no nos va a recibir. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces mire, Dios quiere que nosotros tengamos no solamente mirra, o perdón, no solamente incienso, que ese sería para Él, sino que también tengamos mirra, que estemos nosotros preparados y que también lo que vamos a hacer para el Señor sea una bendición para Él. Por eso le digo que hay mucha tela que cortar, porque es que no me quiero salir del tema. Pero mire, hay gente que sirve en la iglesia y puede ayudar, está sirviendo, y qué bendición, sirven. Y uno, y digamos, uno como pastor, uno dice, bueno, ayudaron, están sirviendo, excelente, de alguna manera ayuda. Pero ellos mismos tal vez no tienen mirra, ellos mismos no están preparados. Entonces la idea es que uno esté preparado, que uno sea una ofrenda, que uno tenga mirra y también tener el incienso que es para Él. ¿Sí me entendió ahora? ¿O no? Más o menos. Si nosotros vamos a darle algo al Señor, asegurémonos que nosotros estamos limpios en nuestro corazón. Si nosotros vamos a darle algo al Señor, asegurémonos que no va a ser una piedra para nosotros mismos lo que vamos a dar o lo que estamos haciendo. Mire, pues le voy a poner un ejemplo bíblico. Vienen los sacerdotes, muchos, y estaban en el templo ofrendando canastadas de dinero, y lo hacían público, y sacaban los manojos de dinero, sacaban 500, 1000, 2000 dólares y los ofrendaban. Y a veces uno puede decir: wow, qué dadivoso, está dándole al Señor, qué bueno. Pero resulta que el Señor estaba viendo las ofrendas. Entre paréntesis, Dios mira si ofrendamos o no. Usted sabe que yo no predico la prosperidad ni de dinero ni de nada, pero le quiero enseñar algo. Dios mira quienes ofrendan y quienes no. Porque dice que el Señor se paró enfrente del arca de las ofrendas y empezó a ver quiénes ofrendaban.
Entonces Dios mira quienes ofrendan. Entre paréntesis, ¿verdad? Eso no es la enseñanza. Lo que quiero decirles es esto: que muchos traían mucho dinero y lo daban. Entonces para los sacerdotes, para el ministro, para el pastor, lo que usted quiera, no puede decir: wow, qué lindo, qué dadivoso, qué ofrendador. Pero ¿qué fue lo que dijo el Señor? Estos están dando de lo que les sobra. Y dice que vino una viuda que dio 2 centavos, 2 blancas. Bling. Para el pastor, para el ministro, no puede decir: qué tacaño, qué miserable. Pero ¿qué dijo el Señor? Esta ha dado todo lo que tenía. Entonces se mira al ofrendante y se mira la ofrenda. Se mira la mirra, pero también se ve el incienso. Entonces yo no solo quiero tener incienso, yo no solamente quiero ser servidor, quiero ser activo, quiero hacer esto y lo otro. Amén, hay que hacerlo. Necesitamos, entre paréntesis, hay mucho trabajo en la obra del Señor. Necesitamos, hermano, discipuladores, necesitamos evangelizadores, necesitamos de todo. Pero también que nosotros estemos preparados espiritualmente. Entonces, para hacer una columna sahumada, tenemos nosotros que morir a todo lo malo, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, y tener una ofrenda de mirra, pero también tener una ofrenda de incienso. Ahora, la mirra, como yo soy el que me la tengo que poner para oler bien delante del Señor, tendríamos que ver qué cosas me dan a mí un olor para el Señor. Entonces, mire, yo quiero que miremos un verso. Fíjese que aquí puse yo en la figura de la columna de humo, que es lo que estamos viendo, que representa la novia de Cristo. Diríamos que la mirra es para la novia y tener un olor acepto para su novio, y el incienso es ofrecido solo para su novio, como una ofrenda adicional. Amén. Ok, entonces mire, ¿cómo ofrecer ese olor de mirra que debemos de llevar como novia en nuestros vestidos o en nuestro lecho de amor con Él? ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer que esa mirra se pregne en nuestros vestidos? Entonces mire este verso, Génesis 27:27. Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. ¿Se recuerda de qué pasó aquí? Viene Isaac y le dice a Esaú que quería comer de su guisado. Isaac tenía dos hijos, Esaú y Jacob. Dice la Biblia que Jacob era de caza, pero Esaú era cazador. Y Esaú se preparaba, hermano, unos guisados, unos caldos, unos bistecs que era para chuparse los dedos. Y el papá, Isaac, antojado también, ¿verdad? Le dice a Esaú: ¿por qué no vas a cazar un animal y me preparas un guisado? Y entonces te voy a bendecir. No, pues Isaac sale, hermano, de la tienda y se va de cacería, porque ya había escuchado que a la hora de prepararle a su padre el guisado iba a recibir la bendición. Pero Jacob, el otro hermano gemelo, escuchando, hermano, dijo: yo le voy a quitar la bendición a Esaú, pero necesito preparar un guisado, porque eso era lo que Esaú le iba a traer. Entonces, con la ayuda de la mamá, alcahueta también, bueno, pero ese es otro tema, ¿verdad? Dice que
Jacob se tuvo que vestir y hacerse pasar por Esaú. Esaú era velludo y él era lampiño. Entonces Jacob se tuvo que poner las pieles de un corderito para hacerse pasar, ¿verdad? Con los brazos de Esaú todo velludo. Y se tuvo que poner los vestidos de su hermano mayor, que era Esaú. Ahora, ¿por qué hizo esto Jacob? De ponerse los vestidos de Esaú, que era su hermano mayor, y ponerse el vello, como parecerse a Esaú, para recibir la bendición de su padre. La bendición solo era para el primogénito. El primogénito era Esaú, pero Jacob se la quería robar y se la robó. Ahora, esta es una figura hermosa, porque nuestro hermano mayor, ¿quién es? Jesús. Él es nuestro hermano mayor. Jesús no solo es nuestro Salvador, Jesús no solo es nuestro Dios, no, Él es nuestro hermano mayor. Porque Él dice que siendo Él hijo, llevó muchos hijos también al Padre. Entonces nos constituimos herederos juntamente con Él. Él es nuestro hermano mayor. Ahora, la figura es hermosa porque dice que entonces Jacob, ya que hizo todo esto, que se puso los vestidos de su hermano mayor, entonces ya se acercó a su padre. Y mire lo que hizo Isaac para bendecirlo. Olió de sus vestidos y lo bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Cuando nosotros leemos esa historia, Isaac escuchó la voz de Jacob y dijo: este no es Esaú. Yo oigo la voz de Jacob. O sea que por la voz no fue engañado Isaac, porque como estaba medio ciego, ¿verdad? O ciego, más bien dicho, no miraba, pero sí oía. Entonces cuando Jacob le habló: padre, ya te traje el guisado, aquí estoy. Isaac dijo: se me hace que eres Jacob, porque tienes la voz de Jacob. Pero no se dejó guiar por la voz, sino por los vestidos. Ni siquiera por la persona, sino por los vestidos. Entonces eso es una figura otra vez. Porque la pregunta es: ¿cómo ofrecer a Dios ese olor de mirra que necesitamos nosotros para presentarnos delante de Él? ¿Cómo obtener ese olor de mirra? Entonces la figura es poniéndonos los vestidos de nuestro hermano mayor. Es decir, que tú y yo, mi amado hermano, no vamos a poder presentarnos delante del Señor por nuestras propias obras, por nuestros propios vestidos, por nuestras propias costumbres, por nuestra propia forma de ser. No nos vamos a poder presentar así. No nos vamos a poder presentar. Mira, es que todo tiene relación. Primero tenemos que morir. Primero tenemos que subirnos al altar, ser quemados, ser probados como en el desierto. Y entonces, ya que somos quemados, que suba ese humo. Ahí nos convertimos en una columna de humo. Pero para hacer una columna sahumada, entonces ya que nosotros nos quemamos y ya somos una columna de humo, ahora tenemos que ponernos mirra. ¿Y qué es la mirra? Los vestidos de Jesús. Eso es lo que necesitamos. Cuando hablamos hay muchos vestidos en la Biblia, ese sería otro tema. Pero uno de los vestidos de Jesús es cuando Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Una de las vestiduras de Jesús es la mansedumbre y la humildad. No vamos a poder tener mirra, espiritualmente hablando, no vamos a poder tener ese perfume, ese olor, si no nos ponemos la mansedumbre y la humildad. Pero hay muchos vestidos, montón de vestidos. Según Apocalipsis dice que
tenemos que tener un vestido de lino fino. Y el lino fino representa las oraciones. Y la Biblia dice, como son vestidos de Jesús, la Biblia dice que Jesús oraba todos los días. Y de hecho nos mandó a nosotros a que oráramos. Y Él dijo, orad para que no entréis en tentación. Entonces, otro de los vestidos, hablando de los vestidos, que no vamos a hablar de eso, pero solo para ponerles un ejemplo, otro de los vestidos sería que debemos de estar en constante oración. Porque solamente con los vestidos de Jesús vamos a poder tener mirra. Y si no tenemos mirra, no vamos a tener olor. Y si no tenemos olor, no vamos a hacer una columna de humo sahumada. ¿Cuántos quieren ser columna sahumada? Dice Génesis 27:15: y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo el menor. Entonces nosotros, mis amados hermanos, necesitamos. Mire, hermano, es que ese es el evangelio, hombre. Esto no es una religión. El evangelio es que nosotros nos parezcamos a Cristo. ¿Sabe cuál es el propósito del evangelio? Mire, el objetivo del evangelio, el objetivo de la predicación, es que nosotros conozcamos más qué es lo que el Señor quiere, y conociéndolo lo podamos hacer. Ese es el propósito del evangelio. Por eso el apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cómo vamos a nosotros lograr agradar al novio? ¿Cómo vamos nosotros a poder casarnos? ¿Cómo vamos a nosotros ser levantados como una columna y podernos encontrar con el Señor en el aire, como dice 1 Tesalonicenses 4:17? ¿Cómo vamos a poder, hermano, ser arrebatados como una columna de humo y casarnos con Él? ¿Cómo? Tenemos, hermano, que morir, tenemos que ser quemados para que entonces suba ese humo. Pero no solo eso, tenemos que tener las vestiduras de Jesús, que esa es la mirra. Y también tenemos que tener el incienso. Es que no sé cuánto tiempo llevo. Mire, ¿cómo obtengo mirra? Vestiéndome como Jesús, pareciéndome a Jesús. Pero ¿cómo yo ofrezco incienso? ¿Cómo yo ofrezco esa aroma al Señor? Dice Génesis 8:20: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Entonces, mire, yo puse aquí, o encontré 3 cosas en ese verso. ¿Cómo yo ofrezco a Dios incienso? Tengo que edificar un altar. Tengo que tener un sacrificio limpio, puro y santo, y tengo que ofrecerlo quemándolo sobre el altar. Ese es el incienso. ¿Cómo ofrezco incienso? Porque el incienso solo es para Dios. ¿Cómo ofrezco ese incienso? Dice que edificó Noé un altar, tomó de todo animal limpio y ofreció holocausto. ¿Tenemos un altar para Dios? Pregunto, y nos dice la palabra. Porque solamente teniendo altar y solamente ofreciendo algo limpio, algo digno para Él, y quemándolo, entonces va a ser recibido por Él. Tenemos que consagrarnos, hermanos. Esto, mire, esto de ser cristiano, esto de ser hijo de Dios, nosotros tenemos que consumarlo. Es decir, tenemos que
vivirlo. Tenemos que vivirlo. Tenemos, hermano, nosotros que morir a nosotros. Tenemos que morir a nosotros. Yo creo que ya no es tiempo de estar, hermano, viviendo un evangelio que no es evangelio, hombre, dejémonos de cuentos. El evangelio que la mayoría está viviendo no es un evangelio puro. No es un evangelio, es una religión. No hay un evangelio puro. Estas cosas no se enseñan. No, hermano, necesitamos vestirnos. Necesitamos ya no ser nosotros. ¿Cómo es posible que todavía nos estemos defendiendo, todavía estemos insultando, todavía estemos maldiciendo a las autoridades? No, hermano, como hijos de Dios tenemos que depender de Dios completamente. Pero no estoy enojado. Pero tenemos, hermano, de veras, mire, tenemos que edificar un altar. Es que solo edificar un altar es un tema. Tendríamos que hablar de los altares. Hay un montón de altares: altar de piedra, altar de madera, altar de bronce, altar de oro, altar de leña. Tenemos que edificar un altar. Y ya edificando el altar, tenemos que presentarnos nosotros como un sacrificio vivo, dice la Biblia, santo y agradable, que se va a hacer nuestro culto racional. El culto que nosotros le podamos ofrecer a Dios no solo es aplaudir, 2 somatadas de pecho, hora y media o 2 horas en el servicio y go home. No. El verdadero culto es que yo diga: Señor, ya no quiero ser yo. Quiero ser columna de humo. Pero para ser columna de humo tengo que ser quemado. El problema está que no queremos ser quemados. Queremos la bendición, pero no queremos morir a nuestros deseos. Queremos la bendición, pero no queremos ceder. Queremos ir al cielo, pero no queremos que nadie nos diga nada. Queremos seguir haciendo lo que queremos. Yo estoy bien, yo estoy sentado, perdone la expresión, yo estoy sentado en mi macho. No, hermano, tenemos que bajarnos. Tenemos que humillarnos, tenemos que morir. De eso se trata. ¿Acaso no dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Si nos hacen esa pregunta a nosotros, hermano, nosotros estamos vivitos. Nosotros somos vivos con todos los sentidos. No, hermano, ya es hora que nos quemen. Ya es hora que nos quemen, ya es hora que nos metan al fuego, ya es hora que nos metan al desierto. Por eso así empecé. ¿Quién es esta que sube del desierto? Alguien que sube del desierto, hermano, ya viene con callos, viene quemado, viene asoleado, viene con sed. Ese es el que viene del desierto. Por eso, hermano, entre paréntesis, un siervo de Dios tiene que ser sufrido. Porque alguien que no ha sufrido no va a apreciar. Entonces lo que pasa es que Dios nos tiene que meter, hermano, en el sufrimiento y nos tiene que tener ahí, como cuando se está probando el oro y nos están quemando todas las impurezas. Imagínense si una argolla de oro hablara. No hablara, va, sino gritara: ¡ay! ¡Sáquenme de aquí! Entonces a veces Dios así nos tiene que tener, hermano, en el fuego ahí. Y nosotros pataleando, y Dios a veces: ahí te estás. Pero ¿cuál es el fin? El fin es que entonces podamos salir purificados, limpiados, renovados, como una novia pura, sin mancha y sin arruga. Pero primero hay que ser quemado. Y ya quemado, entonces, ¿sabe cuál es la prueba para Dios
que ya nosotros nos quemamos, en que va a subir una columna de humo. Cuando ya Dios haga, qué olor más agradable, entonces es que ya estamos listos. ¿Cuántos quieren ser columna de humo? Entonces edifiquemos. ¿Cuántos quieren ofrecer mirra delante del Señor? Pongámonos los vestidos de Jesús, es decir, parezcámonos a Jesús. ¿Y cuántos quieren ofrecer incienso? Edifiquemos un altar y entonces con el altar busquemos un sacrificio limpio, es decir, empecemos a hacer las cosas que sabemos que son puras y las cosas que agradan al Señor, y ese va a ser la ofrenda del incienso. Y vamos a alcanzar la estatura de columna sahumada de humo. Cierre sus ojos. Ser columna de humo sahumada no es fácil. Ser columna de humo con mirra, con incienso y con olor aromático, con polvo aromático, es un proceso doloroso, porque para ser columna de humo vamos a tener que ser quemados, y para tener mirra vamos a tener que morir a nuestros deseos y vamos a tener que ponernos la voluntad de Cristo o sus deseos, sus vestidos. Y para ofrecer incienso vamos a tener que edificar un altar, es decir, arreglar las cosas que están mal. Si ya no orabas, hacerlo. Si ya no leías la palabra, hacerlo. Ese es edificar un altar y empezar a hacer todo lo bueno. Esta noche yo quiero hacerte una invitación. Quizás necesitas ser quemado. Toma esa decisión y dile: Señor, yo quiero convertirme en una columna de humo. Yo quiero, Señor, convertirme en una ofrenda